Es un tema de nivel nacional, de interés nacional. Ha sido, ahorita usted, doctor, ha sido usted muy atacado en redes sociales, precisamente por este viaje pues se va a hacer de vacaciones. Quisiera saber más o menos es que estoy buscando la palabra correcta. Es una cuestión de su vida personal, eso yo lo entiendo muy bien. Usted tiene el derecho de descansar, de tomar pues vaya, su tiempo, ¿no? Tanto a nivel familiar como a nivel personal. Sin embargo, esta situación ha sido aprovechada precisamente por los críticos del sistema, de la 4T, pues precisamente para demeritar todo el trabajo que se ha venido haciendo. Entonces, voy a dejarle la pregunta abierta, no soy yo quien para cuestionar, pero sí de alguna manera. Es un tema que hoy tocaron en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, le dio su respaldo, respondió, le dio el espaldarazo, digamos así, pero lo más importante, bueno, nos dice que le preguntáramos sobre este tema, pues yo lo voy a dejar abierto. Gracias. Con mucho gusto, no hay ningún tema que sea prohibido o que haya que ocultar. Déjenme abordar primero la primera pregunta, que es de mayor interés colectivo, público, nacional y también internacional, que es el tema de los recontagios. Los recontagios son esta experiencia en donde una persona que ya ha padecido COVID-19, posteriormente, en distintos intervalos de tiempo, pudiera volverse a presentar con infección por el virus SARS-CoV-2 o bien con la enfermedad COVID-19. A lo largo de la epidemia se ha comentado mucho sobre este tema, aquí mismo hemos tratado este tema, ha sido una inquietud recurrente, cuando aparecen noticias en otras partes del mundo y en algunas ocasiones también de nosotros en México sobre experiencias como esta. Hay una diversidad de casos, en general son muy pocos, eso es lo primero que hay que tener claro. Poquísimos, son prácticamente anecdóticos. No perder de vista que esta es una enfermedad que ya ha afectado por millones a personas de todo el mundo y que los casos registrados o documentados de una potencial reinfección se cuentan por unas pocas decenas, contando los casos reportados en todo el mundo. Aquí en México se han podido documentar concretamente uno o dos, uno bien documentado que en su momento anunciamos en el estado de Guerrero y otro difícilmente documentado, es decir, no era muy clara la noción de que había reinfección. ¿Por qué razón? Porque en la mayoría de los casos relatados no es enfermedad COVID y después enfermedad COVID, sino es detección del virus SARS-CoV-2 y después enfermedad COVID, o primero enfermedad COVID, después detección, o en ambos casos detección del virus. Es muy distinto el tener el virus detectable en las vías respiratorias a tener enfermedad. Las personas que portan el virus se clasifican como portadores asintomáticos y mucho hemos conversado también en México y en el mundo sobre la posible importancia de las personas asintomáticas en el proceso de transmisión. En general, hasta el momento se sigue aceptando a nivel mundial que aunque ciertamente podría haber una proporción importante de personas asintomáticas portadoras del virus SARS-CoV-2, en la medida en que no tienen síntomas, particularmente la tos, tienen una capacidad mucho menor de ser transmisoras del virus. No que sean completamente sin importancia, pero son comparativamente con personas que padecen la enfermedad COVID-19 de menor importancia epidemiológica. Entonces, insisto, son muy poquitos casos. En México no tenemos documentada ninguna defunción que pudiera estar asociada a segundas infecciones hasta el momento, pero de las diversas defunciones que tenemos registradas, hay varias que permanecen todavía en revisión. A propósito de la pregunta, que me parece muy legítima, vamos a pedirle al grupo técnico de dictaminación que se dé a la tarea de reanalizar cuál es el estado actual y lo comentamos en los próximos días. No prometo que necesariamente mañana, vamos a ver qué información tienen los grupos técnicos que dictaminan a nivel federal y en los estados y hacemos un resumen y con mucho gusto lo presentamos. El segundo tema que me comenta, efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional, en primeras planas, causaba interés
donde había estado yo en los días del fin de año. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla. Es un sitio hermoso, con una población muy generosa, muy benévola, y fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. Una cosa muy importante es enfatizar la importancia que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año, de conservar los grupos familiares muy pequeños, y también al conservar los grupos pequeños, de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales. Por ejemplo, y ya que algunos aspectos de mi vida privada podrían ser de interés público o instructivos, es relativamente fácil, si uno contempla estas actividades, separar los lugares en una mesa. Tuvimos una reunión, obviamente, con motivo del fin de año, y cuidamos este tipo de aspectos, y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas. ¿Qué otros aspectos son importantes? El considerar que me dio la impresión de que algunos estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro. Aquí se los aclaramos, por aquí está la reportera de uno de estos diarios, la noción de que la intervención de prevención de México es diferente a la que han usado otros países. Algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda, es decir, disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad. Algunas no lo habían tomado de inicio, pero en un momento dado lo han tomado. Reino Unido, esta misma mañana, el primer ministro Boris Johnson estaba instruyendo disposiciones especiales, dado que en el Reino Unido, en partes sustanciales del territorio del Reino Unido, la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial, muy, muy acelerado. En este momento, el Reino Unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitantes por día. Es decir, la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país. Es igual, aún más grande que la que vieron algunos países europeos, como Italia o como España, al inicio de la epidemia. Entonces, en lo que le corresponde a un gobierno soberano, tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad. En México, como lo venimos platicando, pero siempre es útil un recordatorio, acaso porque está empezando el año, durante 2020 lo comentamos varias veces, tuvimos una primera intervención que se llamó, para quien ya no la recuerde, Jornada Nacional de Sana Distancia, que implicó la misma disposición administrativa nacional, a cargo, desde luego, de la Secretaría de Salud Federal, que es la segunda autoridad sanitaria del país, después del presidente de la República, de acuerdo a la Ley General de Salud. Y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo. A partir del 1 de junio y hasta el momento, hasta este minuto, se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa. ¿Por qué razón? Retomamos, para quien ya no lo recuerde, porque la dinámica de ocurrencia de la enfermedad, dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio, la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana, es muy diferente en cada entidad federativa. Mañana, que es Pulso de la Salud, actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos, lo más reciente, el martes pasado, que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa. Y ustedes pueden ver, lo han podido ver, que son muy distintas las curvas epidémicas. Esto lo que permite es, en países que son territorialmente muy grandes, generalmente las repúblicas federales, México, Estados Unidos, Brasil, Canadá, por mencionar algunas en el continente, un mayor equilibrio, un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo son prioritarios. Por un lado, de manera inmediata, proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios
y por lo tanto los casos y las defunciones, y del otro lado el bienestar social. No perder de vista, empezando el año, lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó, lo dijimos muchas veces el año pasado, tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto. México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas, enormes, inmensas. Tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos, en muy pocas familias, y más de la mitad de la población, poco más de la mitad, vive en condiciones de pobreza, pobreza absoluta, definida así por múltiples entidades y organismos internacionales. Permítame. Sí, por eso estoy hablando del aspecto, permítame, no es, pero permítame, estoy respondiendo aquí y es, hay un orden, Blanca, permítame, esto no había ocurrido. Creo que esto no había ocurrido, espero que no cambie en 2021. La regla básica de una conferencia de prensa es, se escucha lo que se pregunta, ¿no es cierto? Bueno, tenemos mañana tenemos muchas conferencias de prensa, continuarán, por cierto, les aviso, continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario. Pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre el manejo de la epidemia. Entonces, aquí tenemos, en esta realidad socioeconómica, si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento, o el mismo grado de confinamiento, tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad. Entonces, relativo a la pregunta, pongo precisamente el ejemplo vigente. En el Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México, desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo. Habida cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos, están en grados intensos. Entonces, en la Ciudad de México, como parte del semáforo rojo, se decretó suspensión de ciertas actividades. Vamos a poner un ejemplo, los restaurantes. Los restaurantes no están abiertos en la Ciudad de México, excepto para la ¿cómo se llama esto? Transporte a casa, el llevar a casa, ya sea que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante. Efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Zipolite tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto. Entonces ahí se ve precisamente cómo las realidades no son sincrónicas para el país. En algunas de estas notas parecieran este detalle, que no es un detalle, es sumamente importante, no tenerlo claro. Entonces, de interés público, lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico, pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión, ¿no? Muchas gracias, Juan. Vamos a pasar con Demián Duarte.